día de hoy vamos a ver lo que es el concepto de electricidad, lo que sería corriente eléctrica y lo que sería resistencia eléctrica. Bueno, vamos a comenzar recordando lo que era una fuerza eléctrica y la ley de Coulomb. Bueno, si nosotros tenemos dos cargas, una carga ejerce una fuerza de atracción o repulsión, depende de los valores de la carga, cuyo valor está establecido por la ley de Coulomb, ¿no? La ley de Coulomb dice que tenemos una constante eléctrica de proporcionalidad, la carga 1 por la carga 2 dividido la distancia al cuadrado, ¿no? Y eso sería lo mismo que tener un campo eléctrico por la carga Q sub 0. Bueno, si acá yo tengo la carga Q y acá tengo una Q sub 0 y voy a desplazar la carga desde el punto A hasta el punto B, voy a tener que formar una componente entre la fuerza eléctrica y la distancia para poder calcular el trabajo. El trabajo que va a realizar, que va a realizar la fuerza eléctrica para desplazar eso va a ser esta forma. Y otra de las cosas que hay que recordar, que si ese trabajo, por ejemplo, que acá ya lo calculamos, depende solo del punto inicial y del punto final y no de la trayectoria, se dice que esa fuerza que realiza ese trabajo es una fuerza conservativa. Después, si es una fuerza conservativa, ¿qué pasa? Si yo tengo que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica es conservativa, el resultado final, o sea, el trabajo sería lo mismo que la energía potencial de ese trabajo, sería igual a la diferencia de energía potencial entre los puntos. Bueno, ahí se define, por ejemplo, para la fuerza eléctrica, que el potencial eléctrico es K por Q dividido la distancia, no al cuadrado, sino simplemente a la distancia, y la energía potencial va a ser el potencial eléctrico por la carga Q sub 0, que es la que vamos a desplazar. Bien, esto lo vimos en lo que sería electroestática. Bien, así que si tomamos el concepto del trabajo eléctrico y que es igual a la energía potencial y que potencial eléctrico sería esto, entonces la fuerza eléctrica sería proporcional sería esta fórmula, y si miramos bien vemos que la fuerza es proporcional a la diferencia de potencial. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si yo tengo una diferencia de potencial, entonces va a existir una fuerza que me desplace Q sub 0 de A hasta B. Y acá tenemos el concepto de la fuerza que se ejerce en un circuito, o sea, el concepto de que si nosotros tenemos un potencial eléctrico, una diferencia de potencial, perdón, vamos a tener una fuerza que va a desplazar las cargas desde un punto a otro. Ese es el concepto. Bueno, ahora podemos ver cómo obtener una diferencia potencial. Una de las formas es teniendo una carga eléctrica o un cuerpo cargado, que eso es lo que vimos en electrostática. Bueno, pero eso no es la única manera. Bueno, acuérdense que frotando un material o toda la parte de electrización puede cargar un cuerpo eléctricamente, y ahí tendríamos, según la distancia que tomemos desde el punto cargado, vamos a tener una diferencia de potencial. Bien, otra de las formas es, por ejemplo, con una batería. Una batería, nosotros tenemos un proceso químico en donde podemos ionizar y tener cargas eléctricas por medio de un proceso químico que se llama oxidación-reducción. Otra de las formas es por electromagnetismo, que sería la ley de Faraday, que dice que la diferencia potencial es si tenemos un flujo magnético variable, o sea, un campo magnético variable, podemos inducir en una espira una corriente eléctrica. Bueno, volvemos a corriente eléctrica, que todavía no hemos definido qué es. Bueno, o sea, si nosotros tenemos un campo magnético de flujo variable, vamos a inducir una circulación de cargas dentro de una espira de conductor. Bueno, eso lo vamos a ver cuando demos el electromagnetismo. Bueno, otra forma podría ser la celda fotovoltaica, donde nosotros tenemos luz y eso se convierte en diferencia de potencial. Tenemos también las celdas de Peltier, que también por medio de calor y frío podemos obtener en una diferencia de potencial. Bueno, y a otro método que
que pueden pasar que nos dé una diferencia potencial. Bien, comencemos con lo que sería el concepto de electricidad. Bueno, cuando nosotros hablamos de electricidad es que nosotros hacemos mover electrones de un punto a otro por medio de un conductor. Un conductor eléctrico, que sería un material que conduce, que tiene facilidad para conducir cargas o electrones. Bien, por ejemplo, acá yo hice, bueno, un cubito donde yo tengo un potencial, y tengo otro que tengo otro potencial distinto. Entre los dos va a haber una diferencia potencial. Entonces yo en un lugar voy a tener electrones en exceso y en el otro voy a tener huecos en exceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que los electrones, como tengo un conductor, esto sería un conductor, yo tengo un conductor ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, como yo tengo una diferencia de potencial entre este punto y este punto, yo tengo una diferencia de potencial. ¿Qué va a pasar? Va a existir una fuerza que me desplace una carga desde el punto A hasta el punto B. ¿Y cuál va a ser la fuerza? Bueno, la fuerza va a ser esta, la carga, y va a depender de la distancia por la diferencia de potencial. La diferencia de potencial va a ser esta tensión menos esta tensión. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿cómo va a proceder esto? Yo voy a tener, por ejemplo, acá un hueco, y ese hueco me va a ejercer una fuerza no sobre esta carga directa, sino, o sea, el delta X no va a ser esta la distancia, sino va a ser con el siguiente átomo que yo tenga acá. Me va a hacer saltar un electrón desde ahí, y esta de acá va a ser mi distancia. Esta de acá va a ser mi delta X, ese pequeño huequito. O sea, me va a sacar el electrón de ahí y me lo va a poner en ese hueco, y a su vez va a generar otro hueco, y ese otro hueco me va a hacer otra carga saltar de ese lugar a ese lugar, y así me va haciendo un efecto de cascada y me va a ir generando huecos por todos lados y haciendo saltar el electrón de un lugar al otro hasta que se establezca una circulación de cargas. Entonces acá va a saltar de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y va a pasar esto, se va a formar el hueco y va generando fuerzas cortitas entre un punto y el otro hasta que este entre ahí. Bueno, y así, de esa manera, va a empezar a circular los electrones de acá, y este después se va a ubicar en otro lugar, y así sucesivamente, y ahí se van a llegar. Cuando todos estos electrones que están acá pasen hasta allá, la diferencia de potencial va a ser menor porque vamos a tener menos carga de un punto del otro. Entonces se va a agotar la batería, como quien dice, pero va a ser esa circulación de corriente. Así que, resumiendo, cuando nosotros tenemos una diferencia de potencial y lo unimos por mediante un conductor, va a ser una circulación de corriente, y eso es lo que se conoce como electricidad. Bien, ahora vamos a definir lo que es el concepto de corriente eléctrica. Bien, como vemos, nosotros vamos a tener acá que va a hacer circular, van a pasar una cierta cantidad de cargas. Entonces nosotros vamos a tener que esas cargas van a demorar un tiempo en llegar de aquí hasta aquí. O sea, vamos a tener un delta S, T, y ese va a depender del qué tan conductor sea el material. Entonces yo empiezo a hacer circular la corriente, y bueno, y las cargas que yo voy a arrancar desde este punto al llegar a este punto van a demorar un tiempo. Ese tiempo, bueno, si yo hago la cantidad de carga dividido el tiempo, eso sería la rapidez con que van a pasar de un punto al otro, o sea, la velocidad con que van a circular esas cargas. Bueno, y ese concepto de velocidad o rapidez de cómo van a circular las cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. Esto sería la corriente eléctrica. O sea, es la rapidez con que van a circular, lo que va a demorar un
un electrón de pasar de aquí hasta aquí, o lo que van a pasar un conjunto de cargas de este punto a este punto, eso se conoce como corriente eléctrica, ¿tá? Así que nosotros podemos definir que la corriente eléctrica es igual a la cantidad de cargas dividido el tiempo que demoran esas cargas en llegar de un punto al otro, ¿tá? Si lo llevamos a niveles matemáticos y a diferenciales, la corriente sería la derivada de la carga respecto del tiempo, ¿tá? Bueno, es la rapidez o velocidad con que circulan las cargas, ¿tá? La unidad de corriente sería el coulomb sobre segundo, que eso se lo conoce como ampere. Bien, ese sería el concepto de lo que sería corriente eléctrica y el concepto de electricidad. Ahora vamos a ver lo que es el concepto de resistencia eléctrica. Bueno, cuando nosotros tenemos un material, tenemos una mayor o menor facilidad con que van a circular cargas, ¿no? O sea, no todos los materiales actúan de igual manera al movimiento de las cargas dentro de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, acá vamos a poner una diferencia de potencial, que sería esto, el conductor, que sería este conductor, ¿no? Que prácticamente no tiene resistencia, tiene una pequeña resistencia, pero no es nada que ver con lo que tendría la resistencia del material. Y bueno, entonces ¿qué va a pasar? Va a empezar a circular cargas, y acá voy a tener el material y después van a pasar para acá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué concepto sería el de resistencia? La resistencia sería que el electrón que yo hago circular desde este punto, cuando es conductor va a ser rápido, pero cuando está acá adentro el electrón, ¿no?, va a demorar en llegar porque va a dar más vueltas y el electrón iría no en forma directa, le va a costar más llegar porque la estructura de ese material va a ser distinto en el conductor, entonces va a demorar más tiempo en llegar. O sea, la rapidez con que va a ir el electrón de un punto al otro va a ser mayor. O sea, acá va a ir rápido, pero acá le va a costar más circular y va a demorar más tiempo en llegar a el otro punto, ¿no? Ese sería el concepto de resistencia. Cada material tiene una resistividad, o lo que sería conocido como una conductividad, ¿no? La resistividad eléctrica, ¿no?, es la propiedad de resistirse al paso de la corriente. Bueno, y esto cómo se va a depender de la superficie y de la longitud de ese material. Bien, la resistencia eléctrica entonces se define como la resistividad del material por un símbolo o por una constante de proporcionalidad que va a ser la longitud del conductor dividido la sección del conductor, ¿no? La resistencia eléctrica, la unidad sería el ohmio. La longitud del metro, la sección el metro cuadrado, y lo que sería la resistividad sería ohm por metro. Bien, el concepto de resistividad y conductividad son el mismo, nada más que son opuestos. La resistividad es igual al inverso de la conductividad. La conductividad eléctrica sería la facilidad con que circulan las cargas dentro de un material. Bueno, la conductividad generalmente está en la tabla periódica de cada uno de los materiales. O sea, si vamos ahí tenemos el valor de la conductividad, ¿ah? Y la resistividad también hay una tabla, o sea que se calculan todos los inversos de esto, de diferentes materiales, están tabulados, o sea, están dentro de una tabla. Así que yo puedo calcular la resistencia de un material utilizando, una sección y una longitud del material y multiplicando por la resistividad, y voy a tener la resistencia eléctrica que tiene eso, ¿no? Bien, ese es el concepto de resistencia eléctrica, ¿no? O sea, cada material no se comporta igual a la circulación de carga, o sea, tiene una pequeña, si es conductor se podría decir qué tan conductor es, o se puede decir qué tan resistivo es, o sea, qué tanta resistencia se opone a la circulación de corriente.